Muy buen día. Este video es para los alumnos de primero básico que cursan la capacitación en dibujo técnico. Esta es la clase 5, donde vamos a ver lo que son los conceptos básicos de geometría. Lo primero que vamos a hacer es definir a qué le llamamos cuerpos geométricos. Para eso, pues vamos a leer lo que es la siguiente definición, que dice: se denominan cuerpos geométricos a aquellos elementos que, ya sea reales o ideales, existen en la realidad o pueden concebirse mentalmente. Ocupan un volumen en el espacio, desarrollándose por lo tanto en las tres dimensiones. Esas tres dimensiones pues se refieren a lo que es el alto, el ancho y el largo de un objeto, y están compuestos por figuras geométricas. Esto pues nos quiere decir de que lo que nosotros podemos visualizar, todas las cosas que nosotros podemos ver, pues las podemos representar a través de figuras geométricas. Adicional a eso, también se menciona que no solamente los que podemos observar, sino que también los que nosotros podemos crear mentalmente, o sea, imaginar los objetos. Esos objetos pues también nosotros los podemos recrear utilizando lo que son figuras geométricas. A esto se refiere esta definición. Acá vemos nosotros algunos ejemplos de algunos objetos que nosotros hemos notado en nuestra vida diaria, como por ejemplo podemos notar esta pequeña lámpara que está acá, que fácilmente pues podemos notar algunas figuras geométricas en su diseño. Vemos acá un dado donde fácilmente pues podemos visualizar varias figuras geométricas. También tenemos una pelota de tenis, ¿ya? Acá vemos otros objetos. Esto es una lata de atún. También podemos visualizar que podemos representarlo con figuras geométricas. Una elipse, ¿ya? Vemos que siempre pues están representados utilizando diferentes figuras. Vemos acá un cono de helado, ¿ya? Esta figura geométrica pues es un cono. Este de acá es una pequeña caja, ¿ya? Vemos también algunas figuras geométricas acá, incluso pues en la forma de un lápiz, ¿ya? Esta figura geométrica, que es un hexágono, tiene 6 lados, pero podemos notar que está representado con figuras geométricas. Acá también tenemos algunos conos, ¿verdad? ¿Ya? Que se pueden representar a través del dibujo, ¿verdad? Utilizando figuras geométricas. Otras definiciones en geometría pues son, por ejemplo, el punto. El punto dice que es una representación de una posición fija del espacio. No es un objeto físico. Quiere decir que no es algo que nosotros podamos tocar. Por lo tanto, carece de forma y dimensiones. Formas de representar un punto. Acá vemos dentro de este plano, el plano pues va a ser el espacio donde tenemos este dibujo. Vemos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Y también vemos dos líneas que van de la siguiente forma, ¿verdad? Esta línea va en horizontal y esta línea va en vertical. Y lo que nos indica acá que el punto puede ser la intersección de dos líneas, ¿verdad? Entonces acá vemos una línea horizontal de este lado y una línea vertical de acá. Y vemos que se conectan en este punto. Entonces decimos que en donde está la conexión de estas dos líneas está un punto. Entonces este sería nuestro punto A. También podemos representar el punto con un círculo. Acá vemos también las dos líneas, la vertical y la horizontal. Y justo donde se conectan los dos, decimos que hay un punto. Y en este caso pues está representado con un pequeño círculo. También lo podemos representar con un cuadrado.
vemos acá las mismas dos líneas, la horizontal y la vertical, y está representado la intersección, ¿verdad? O el choque de las dos líneas, esta vez con un cuadrado, y decimos que también es un punto. Entonces, ya sea de esta forma con un círculo, o de esta forma de un cuadro, con un cuadro, podemos decir que es un punto, ¿ya? Dentro de nuestro plano. Vamos a ver ahora lo que es la línea. La línea, como ya lo habíamos visto en una clase anterior, es una sucesión de puntos, ¿ya? Sucesión infinita de puntos, y se clasifican en tres tipos, ¿verdad? O tres clases de líneas. Está lo que es la línea recta, ¿ya? Acá tenemos la ilustración en el dibujo A, una línea recta, ¿ya? Entonces, habíamos visto en el video anterior de que la línea pues está compuesta por varios puntos, ¿verdad? Entonces, acá vemos una línea recta. También tenemos lo que es la línea poligonal, que es la que tenemos acá. También algunos le llaman como la línea quebrada, que está compuesto por varias líneas rectas. Y luego pues tenemos lo que es la línea curva, que también es una línea, pero esta vez pues tiene esta forma, ¿verdad? Tiene una forma curvada. Entonces, estos serían los tres tipos de línea. Pero ahora vamos a ver lo que es la línea recta. La línea recta pues está compuesta por dos partes, o puede tener lo que son dos partes. Tenemos lo que es la semirrecta, que esto se refiere a las dos partes en que un punto divide a una recta. El punto es el origen de las dos semirrectas. Entonces, imaginemos que esta línea completa, desde la parte negra hasta la parte verde, es una sola línea. Pero si dibujamos un punto en el centro, esto pues se convierte en dos semirrectas. Entonces decimos que acá tenemos la semirrecta B y acá tenemos la semirrecta A, ¿ya? Entonces, cuando nosotros dividimos una línea recta con un punto, entonces en este caso pues todas las partes en que se dividen vamos a decir que es una semirrecta. Ahora, la segunda parte es el segmento, que se refiere a una porción, o sea, una parte de la recta comprendida entre dos de sus puntos. ¿Qué quiere decir eso? De que acá tenemos también lo que es una sola línea, pero está separada con dos puntos. Acá solamente es un punto, en este caso son dos puntos. Tenemos el punto A y el punto B. Y entonces decimos que este punto, este es un segmento, o sea, una parte de mi línea completa. Entonces, este es el segmento A-B. ¿Por qué? Porque está comprendido entre el punto A y el punto B. Entonces, como para repaso, decimos de que una semirrecta es cuando nosotros dividimos en dos partes una línea. Cada parte va a llamarse semirrecta. El segmento, por el contrario, se refiere a una porción o una parte de una línea, y esta pues está comprendida entre dos puntos. Luego tenemos lo que es la posición relativa entre dos rectas. Esto pues se refiere básicamente a la posición en que nosotros podemos encontrar una línea recta. Podemos encontrar las rectas que se cortan. Tenemos acá rectas que se cortan si tienen un punto en común. En este caso están contenidas en un plano. Entonces, vuelvo a repetir, el plano es el espacio en donde nosotros tenemos nuestro dibujo o nuestra representación, ¿verdad? Entonces tenemos acá dos líneas rectas, pero que se cortan, o sea, que en un punto de su trayectoria, pues estas chocan. Y decimos de que se cortan y las representamos con un punto acá. En este caso, pues recordemos que el punto se puede representar con un círculo también. Y entonces decimos que estas son rectas que se cortan. La segunda posición que podemos encontrar son las rectas paralelas. Si mantienen indefinidamente la distancia entre ellas, en este caso están contenidas en un plano.
Entonces, vemos acá nuestro plano y también vemos dos líneas rectas, recta A y recta B. Y dice que mantienen siempre la misma distancia entre cada una, ¿verdad? Entonces decimos que esta es la recta A y la recta B, pero tenemos un espacio que la separa, y si se fijan bien, en esta parte es el mismo espacio que el que se encuentra acá. Quiere decir de que estas rectas pues no se están cortando, sino que son paralelas, porque tienen una distancia que los separa entre cada una. La tercera posición relativa son las rectas que se cruzan. Si no se cortan ni son paralelas, en este caso no están contenidas en un plano. Entonces decimos que si no son paralelas y tampoco se cortan, decimos que estas rectas se cruzan, ¿verdad? Siempre y cuando pues hay una tras otra, pero no se encuentran dentro de un plano. Si se fijan bien, en este caso la línea A está fuera del plano, únicamente la línea B, a pesar de que la línea B pues, sí se encuentra dentro del plano, pero la línea A no está dentro del plano. Entonces decimos que estas rectas se cruzan, ¿ve? Y no se cortan. Esta es la diferencia entre las rectas que se cortan y las rectas que se cruzan. Las rectas que se cruzan no se unen entre sí. El siguiente tipo de línea es el tipo poligonal, que es la línea formada por segmentos rectos consecutivos no alineados. Se clasifican en. ¿A qué se refiere esta definición? A que está compuesta por varias partes de líneas, ¿verdad? Pero no son consecutivas en línea recta. Entonces, vamos a ver cuáles son los dos tipos de línea poligonal. Vamos, la primera, que es poligonal abierta. Se va a llamar así si el primero y el último no están unidos. Quiere decir de que no tiene unión su inicio y su fin, ¿verdad? Entonces vemos acá si se cumple lo que es la condición. Dice que está formada por segmentos rectos no alineados, o sea, partes. Aquí tenemos una parte, otra parte, otra parte, otra parte y otra parte. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas rectas. Y también dice que para que sea una poligonal abierta, no debe estar unido el primero ni el último. Entonces, si se fijan bien, el primero no está unido con el último, ¿ya? Entonces decimos que esta es una línea poligonal abierta. Vamos a ver ahora la poligonal cerrada. Dice, si cada segmento está unido a otros dos, ¿ya? ¿Qué se refiere a esto? De que cada segmento o cada parte, o cada línea recta que conforma nuestra poligonal cerrada está unida a dos. Vamos a poner este ejemplo de esta línea poligonal que está unida a esta otra, y esta a su vez está unida a esta. Si vamos a ver la otra, por ejemplo esta está unida a esta otra y también está unida a esta. Entonces podemos decir de que sí se cumple lo que es la condición, que dice si cada segmento está unido a otros. Entonces decimos que todos están unidos a otros dos, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto decimos que es una poligonal cerrada. También podemos identificarla porque no notamos, ¿verdad?, que nuestra forma de nuestro dibujo pues no tiene pues ninguna salida, ¿verdad?, sino que está completamente cerrada, al contrario de esta, ¿verdad?, que sí tiene lo que es el espacio libre en todas sus partes, ¿verdad? Y únicamente pues está conformada por las líneas que nosotros vemos acá. Ahora pues vamos a ver lo que son los tipos de línea curva. El primer tipo de línea curva va a ser la línea cónica, ¿ya? Que dice que es una curva que se genera al seccionar un cono recto de revolución con un plano. Las cónicas son 4 y su formación depende de la relación entre los ángulos. A 0, ángulo que forma el plano seccionante A con el plano del cono, y B, ángulo que forman las generatrices del cono con el plano base del mismo, como describe a continuación. Bueno, vamos a descomponer esta definición. Coloqué el dibujo acá de este lado, ¿verdad?, como representación del cono, ¿ya?, para que nos hagamos la idea de la figura geométrica del cono. Y acá tenemos la ilustración de a qué se refiere esta definición, que dice que
estas líneas curvas cónicas se crean a partir de un cono. Entonces, si nosotros observamos acá, tenemos la figura del cono y las líneas curvas que se van formando cuando se secciona una parte del cono. ¿A qué se refiere eso de seccionar? Como, por darle un ejemplo, como que si estuviéramos cortando el cono. Entonces, si yo corto el cono en este punto de acá, vemos que se forma esta figura, ¿verdad? Que es una línea curva. ¿Ya? Y a esta pues le vamos a llamar lo que es circunferencia. También podemos notar que podemos cortarla desde este punto. Y la línea curva que se va formando pues le vamos a llamar lo que es elipse. También podemos cortar el cono desde este punto. Y esto pues le vamos a llamar parábola. Y también los podemos cortar desde este punto. Y a esta sección, pues a este tipo de línea curva la vamos a llamar hipérbola. Ahora, para darles otro ejemplo, pues vamos a ver el siguiente. ¿Ya? Que el siguiente nosotros podemos observar los cortes que yo les hablaba, ¿verdad? O sea, tenemos el cono, pero vamos a imaginar que lo cortamos desde este punto y la curva que se forma, pues vamos a llamarla circunferencia. Si nosotros lo cortamos desde este punto, la línea curva que se forma se va a llamar elipse. Y si lo cortamos desde este punto, la línea curva que se va a formar es una parábola. Y si cortamos desde este punto, la línea curva que se va a formar es una hipérbola. ¿Okay? Muy bien, vamos a pasar al siguiente tipo de línea curva. Tenemos lo que es la curva matemática, física, estadística, etc. Estas curvas son generadas por ecuaciones propias de cada una de estas ciencias y su estudio es de gran utilidad en la solución de problemas relacionados con las mismas. Entonces, como habíamos visto en una clase anterior, un tipo de dibujo pues también lo que es un gráfico, ¿verdad? Un gráfico que representa un resultado. Entonces, en este caso tenemos un gráfico que representa el crecimiento de casos de COVID-19 en América Latina. ¿Ya? Esta enfermedad que están sufriendo algunos pues, lastimosamente en estas fechas. Acá tenemos un gráfico que representa la cantidad de casos en América Latina. ¿Ya? Entonces, vemos que, como ya lo había explicado en una clase anterior, que un gráfico me va a representar o me va a dar la idea de resultados. Entonces, en este caso, pues el resultado está compuesto por las fechas y las cantidades de personas. Entonces, acá 26 de febrero teníamos que marca 0 y luego esta segunda fecha, tampoco 0, 28 de febrero, este punto, y luego 1 de marzo este punto, 3 de marzo este punto, 5 de marzo 7, 9 de marzo, ¿ya? Y si unimos los puntos, nos vamos a dar cuenta de que se va formando lo que es una línea, ¿ya? Pero esta línea, pues si se dan cuenta, pues tiene forma curvada. Y esto pues me va a dar a mí una idea o un indicio de si en este caso mi gráfica está creciendo o está disminuyendo. Entonces, acá pues también podemos observar lo que es la línea curva en un gráfico que me está representando a mí un resultado. Entonces, a esto se refiere este tipo de línea, ¿verdad? Que es una curva matemática, física o estadística. Luego pues tenemos el tipo de línea curva, la espiral de Arquímedes. Dice que curva del plano generada por un punto que se mueve con velocidad lineal constante a lo largo de una recta, mientras esta gira con velocidad angular uniforme alrededor de un punto fijo en ella. Entonces, vemos acá el ejemplo de cómo es una espiral de Arquímedes, donde tenemos acá un plano cartesiano, que es básicamente esta cruz que vemos acá, una línea vertical y una horizontal, en donde se inicia desde el punto centro de mi cruz y dice que esta línea curva pues empieza desde el centro y se mueve con velocidad constante y uniforme
alrededor del punto fijo contenido dentro de ella, ¿ya? Y de esa forma pues se va formando lo que es esta línea curva, a que le vamos a llamar espiral de Arquímedes. Luego pues tenemos lo que es la línea curva involuta o envolvente. Curva del plano generada por un punto fijo de un hilo, mientras este se desarrolla a partir de un segmento, polígono regular o circunferencia. Entonces, para darles la idea de a qué se refiere este tipo de línea curva, pues acá tenemos el ejemplo de una cinta aislante, ¿verdad? Una cinta que pues básicamente pues sí tiene una curva, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, pues la cinta en este caso, ¿verdad? O sea, conforme se vaya terminando la cinta, la circunferencia se va a hacer más pequeñita, ¿ya? Y conforme pues se va rellenando lo que es de cinta el círculo, pues la cinta se va a hacer mucho más grande, por lo tanto la circunferencia pues va a ser de mayor tamaño. Vemos acá lo que es en esta imagen, cómo es que funciona o se puede recrear este tipo de línea curva envolvente. Y vemos que tiene una figura en el centro y también tiene un plano cartesiano, esta cruz, en donde conforme se va moviendo lo que es la figura del centro, a partir de ahí pues se va formando lo que es una espiral de Arquímedes, ¿ya? Se recuerdan que la espiral de Arquímedes comienza desde el centro, pero en este caso la envolvente se va formando a partir de una circunferencia dentro del centro, ¿ya? Entonces de esa forma pues se va creando lo que es este tipo de línea curva. Bueno, ahora vamos con el cicloide. Dice, curva del plano generada por un punto fijo de una circunferencia que rueda sin deslizarse a lo largo de una recta. Este tipo de línea curva pues se utiliza para representar o para graficar lo que son engranajes, ¿ya? Para diferentes mecanismos. Vemos acá el ejemplo de cómo es que funcionan los engranajes, ¿ya? Y cómo es que se representan. Dice que está generada a partir de un punto fijo de una circunferencia que rueda sin deslizarse a lo largo de una recta. La recta pues la tenemos acá, una línea recta, y vemos como una circunferencia a través de uno de sus puntos, conforme se va moviendo, va creando lo que es este tipo de línea curva, que le vamos a llamar línea curva tipo cicloide. ¿Ya? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver la catenaria. Dice que es una curva plana que forma por su acción de su propio peso un hilo completamente homogéneo, flexible e inextensible cuando se fijan dos de sus puntos. Entonces, para darles una idea, acá tenemos un ejemplo de una catenaria. En el ejemplo tenemos lo que es un cableado eléctrico donde tenemos varios postes y se va formando lo que es esta línea curva alrededor de todos sus cables, ¿verdad? Dice que esta curva se va formando por la acción de su propio peso, ¿ya? O sea, acá no hay ningún objeto que la está atrayendo o jalando, ¿verdad? Sino que por la simple gravedad se está formando lo que es esta línea curva. Entonces a esto se refiere esto, de que la curva plana se hace únicamente por la acción de su propio peso, ¿ya? Acá vemos en este dibujo la representación de una línea curva en donde pues está representando lo que es una catenaria, en donde la línea curva se va formando por un peso que no es atraído o no es jalada, ¿verdad?, por algún otro objeto, sino que únicamente es por el peso de lo que es la línea. Entonces la línea pues está conectada con dos puntos, ¿verdad? Aquí tenemos un punto y aquí otro punto, y ahí pues parte lo que es la línea catenaria. Vamos a continuar con el tipo de línea curva hélice. Dice que esta curva del espacio generada por un punto de una recta, la cual se desplaza con velocidad constante y a su vez rota con velocidad constante sobre una recta con la que se corta. Bueno,
Como explicación o ejemplo podríamos decir que este tipo de línea hélice los podemos encontrar en representaciones de objetos como por ejemplo un tornillo. ¿Ya? Un tornillo pues tiene tiene en la parte de su cuerpo, ¿verdad? Esta forma tipo hélice para su funcionamiento. También podemos encontrar como ejemplo en la vida real, pues es la creación o el diseño de estas escaleras, ¿verdad? En forma de espiral, ¿ya? Que podríamos decir de que estas, para representarlas necesitaríamos el tipo de línea curva llamada hélices. Pero existen dos tipos de esta línea curva hélice. Tenemos la hélice cilíndrica, dice que si el punto P que la genera es un punto fijo de la recta. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, pues, la hélice o la línea hélice se va formando a partir de línea recta, ¿verdad? Entonces vemos acá que tiene en este caso la forma de un cilindro, en donde dentro del cilindro se va formando lo que es nuestra línea curva hélice. Entonces decimos que es una hélice cilíndrica. Entonces vemos acá el comportamiento de nuestra línea curva hélice dentro de un cilindro. Podríamos dar el ejemplo que parece un resorte. El siguiente tipo de línea curva hélice es la hélice cónica. Si el punto P que la genera se mueve con velocidad lineal constante a lo largo de la recta, entonces en este caso tenemos el mismo funcionamiento de la línea hélice, pero dentro de un cono. ¿Ya? Aquí vemos el cono, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podemos decir que si nosotros hacemos la línea hélice dentro de un cono, pues va a terminar hasta cierto punto, porque pues el cono sí tiene un punto en donde sí finaliza lo que es su forma, ¿verdad? Al contrario del cilindro, ¿verdad? Un cilindro pues puede tener una altura dependiendo de su tamaño, ¿verdad? ¿Bien? Pero la forma pues no va a cambiar, al contrario de la hélice cónica, que su forma pues sí cambia conforme se va dibujando. Ahora, como tarea, ¿verdad? Para esta semana tenemos lo que es realizar un cartel con el siguiente mapa conceptual. Puedes utilizar cualquier material. Entonces, recomendación, pues puede ser un pliego de hojas manila o un pliego de papel bond, ¿verdad? Vamos a dibujar lo que es este mapa conceptual, en donde vamos a colocar cada uno acá lo que es el tema que corresponde, en este caso es formas de representar un punto. Entonces vamos a escribir y colocar un ejemplo dentro de cada uno de los cuadros. Esta es la tarea número 1. Tarea número 2 también es realizar un cartel con un mapa conceptual. Igual pueden utilizar cualquier material, puede ser papel manila o papel bond, un pliego. Entonces, en este caso, pues el mapa conceptual es un poquito más extenso, en donde únicamente van a colocar el nombre que pide en los espacios vacíos. En este caso es la clasificación de la línea. Tenemos lo que es la línea poligonal y la línea curva, y dentro de cada uno de los cuadros vamos a colocar los diferentes tipos que existen según lo que acabamos de ver en el video. En el caso de la línea recta, vamos a colocar lo que son las partes de la línea recta acá, y la posición relativa entre dos líneas, entre dos rectas. Entonces, en este caso, acá están los espacios correspondientes. Entonces, en resumen, elaborar esto dentro de un cartel y colocando lo que es el concepto que corresponde dentro de cada cuadro vacío. Y eso es todo, pues agradezco mucho su atención. Y pues recuerden que cualquier duda pues pueden escribirme a través de lo que es mensajes de Facebook Messenger, y con mucho gusto pues los estaré respondiendo. Muchas gracias.